Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1 al 6. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía, y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos preguntó: ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió, y a ellos les dijo: Si a uno de ustedes se les cae al pozo el hijo o el buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si un animal, si un burrito, si un buey necesita ser abrevado, calmar su sed en sábado, es sacado del establo y se vence esta ley ritual de los sábados. Jesús quiere mostrar la falsedad, la hipocresía, la doblez y la apariencia de una religión insostenible, el judaísmo de su tiempo, que se sustentaba sobre todo sobre leyes rituales, sobre formas externas, sobre ritos vacíos. La verdadera religión acude al amor, al servicio, a la compasión, a la misericordia con el más necesitado. Hoy aprendemos esta hermosa lección y reconocemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y precisamente el apóstol Pablo nos previene diciendo que hemos recibido un espíritu no de esclavitud para recaer en el temor, sino de hijos adoptivos que nos hace gritar: Abba, Padre. Nos invita a vivir no según la carne que lleva a la muerte, sino según el espíritu que, matando las obras del cuerpo, nos lleva a cada uno de nosotros a vivir. Atrás de esas formas religiosas, donde lo único importante es hacer y cumplir la ley a rajatabla. La gran ley evangélica es el amor, y el amor de compasión, de misericordia. Cualquier otra ley ritual o cultural oprime al hombre. Hoy, más allá de leyes religiosas, nos sentimos oprimidos por leyes económicas, por leyes financieras de los bancos, por leyes de los congresos de los países que a veces llevan a irrespetar la vida, permitiendo el aborto, la eutanasia, a destruir la familia. Jesús nos dice: la gran ley para el hombre siempre será el amor, la compasión, el perdón, el servicio y la misericordia. Hoy, Señor, quiero sentirme reconocido, liberado, salvado por ti. Señor, aléjame de esas falsas seguridades, pensar que ciertos cumplimientos religiosos me hacen justo y perfecto ante ti. No es la misa por la misa, no es la novena por la novena, no es el encender una veladora por encender una veladora, no es santiguarme por santiguarme. Todo esto tiene un espíritu, una esencia, y es vivir el amor de Dios, en el amor a la propia vida y sobre todo en el amor a mis hermanos más necesitados de ser amados. Señor, que no me refugie, que no me fugue, que no me escape en falsas seguridades religiosas, diciendo que estoy cumpliendo la ley, pero violando claramente su espíritu. Que no sea como el jefe de la sinagoga del Evangelio de hoy, que escandalizado, el muy hipócrita, el muy fanfarrón, que porque Jesús sanaba en sábado y la ley ritual mandaba que en el Shabbat, en el descanso religioso, nadie trabajara. Que la Sagrada Escritura nos dice que la mirada de Dios es diferente de la mirada humana. En efecto, el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, nos dice que el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Hoy reconocemos que los hombres judíos en tiempos de Jesús, rompiendo con estos paradigmas antropológicos
donde se mira con indiferencia el dolor de los demás, nos enseña 3 nuevas miradas que nos hacen más justos, más rectos y más libres. Primera mirada de Jesús frente al dolor. Miremos el sufrimiento humano sin acostumbrarnos. Hoy en nuestras grandes ciudades, en América Latina y en el mundo, hay muchos sufrientes. Hay en la calle drogadictos, mendigos, paralíticos. Pero nosotros, en nuestros afanes y compromisos, en ires y venires, en el downtown o centro de nuestras grandes ciudades, hacemos parte del paisaje aquellos sufrientes. Los dejamos de ver, en otras palabras, los invisibilizamos. Tal vez sin ser conscientes, les quitamos su dignidad de hijos de Dios al ignorarlos o excluirlos. Jesús, de manera deliberada, por encima de una mujer que hacía parte del paisaje de los enfermos de su tiempo, se detuvo en ella, la miró y tuvo la decisión firme de acompañarla, entrar en contacto con ella y sanarla. Pero hay una segunda mirada de Jesús frente al sufrimiento, y hay que mirar el dolor más allá de los convencionalismos humanos, más allá de las generalizaciones por la raza, el género, la religión o la nacionalidad. Este ejemplo que deseo presentarles va a ilustrar muy bien esta forma de discriminación a la hora de nosotros mirar el dolor de los demás. El mundo se ha conmovido hace pocas semanas por las muertes violentas de un francotirador en Las Vegas, Estados Unidos, o también los muertos en un atentado terrorista en Londres, París o el llamado primer mundo opulento. Nos parece que esos muertos del primer mundo son muertes más graves, más destacables, pero encontramos que los grandes medios de comunicación nos presentan la crónica y el registro de los muertos de Afganistán en Asia, Sudán o Somalia en África, Etiopía por hambre, otros lugares por terror. Nos parecen que son muertes menos graves, que fueran personas, hombres o ciudadanos de segunda categoría, por eso menos dignos de tener cobertura mediática en medios de comunicación, porque no pertenecen al mundo opulento. El Papa, especialmente este Papa Francisco, nos invita a mirar y a compadecernos de aquellos que nadie mira, que mueren en silencio ante la indiferencia de muchos que nos llamamos cristianos. En una tercera mirada de Jesús frente al dolor, nos invita a Jesús a mirar el dolor, el sufrimiento, más allá de las leyes humanas. El jefe de la sinagoga judía no se alegra propiamente porque Jesús cure a la mujer encorvada, enferma por 18 años. Paradójicamente se indigna, se fastidia, se molesta porque Jesús ha curado en día sábado, violando la prescripción legal religiosa de la época. Hoy, 2000 años después, encontramos leyes tributarias de los gobiernos, leyes bancarias de las grandes entidades crediticias, reglamentos de las empresas prestadoras de servicios públicos, que muchas veces ponen sus leyes, sus políticas y sus reglamentaciones por encima del bienestar del hombre, lo que contradice el espíritu de Jesús, el espíritu del Evangelio. Es que la norma máxima de Jesús, el criterio fundamental de la vida de Jesucristo, fue hacer el bien a todos los seres humanos por encima de las leyes. Nunca será un atentado contra la voluntad de Dios dignificar a un hombre, sanarlo, promoverlo. Señor, dame libertad, dame luz y sabiduría para entender estas 3 miradas frente al dolor. 1, sin acostumbrarme a él. 2,
por encima de prejuicios o convencionalismos del género, religión, nacionalidad de primer o tercer mundo. 3. Mirar el dolor del hombre más allá de las leyes humanas. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús. Cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció
que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos, cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada. Ante mi Hijo muerto en cruz, yo también puedo decir con esperanza en el alma, me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, háblame, háblame,
Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. De tus labios brota un nuevo, hágase. Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, hijos, de tus labios brota un nuevo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1 al 6. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía, y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos preguntó: ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió, y a ellos les dijo: Si a uno de ustedes se les cae al pozo el hijo o el buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si un animal, si un burrito, si un buey necesita ser abrevado,
calmar su sed en sábado es sacado del establo y se vence esta ley ritual de los sábados. Jesús quiere mostrar la falsedad, la hipocresía, la doblez y la apariencia de una religión insostenible, el judaísmo de su tiempo, que se sustentaba sobre todo sobre leyes rituales, sobre formas externas, sobre ritos vacíos. La verdadera religión acude al amor, al servicio, a la compasión, a la misericordia con el más necesitado. Hoy aprendemos esta hermosa lección y reconocemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y precisamente el apóstol Pablo nos previene diciendo que hemos recibido un espíritu no de esclavitud para recaer en el temor, sino de hijos adoptivos que nos hace gritar Abba, Padre. Nos invita a vivir no según la carne que lleva a la muerte, sino según el Espíritu que, matando las obras del cuerpo, nos lleva a cada uno de nosotros a vivir. Atrás de esas formas religiosas, donde lo único importante es hacer y cumplir la ley a rajatabla, la gran ley evangélica es el amor, y el amor de compasión, de misericordia. Cualquier otra ley ritual o cultural oprime al hombre. Hoy, más allá de leyes religiosas, nos sentimos oprimidos por leyes económicas, por leyes financieras de los bancos, por leyes de los congresos de los países que a veces llevan a irrespetar la vida, permitiendo el aborto, la eutanasia, a destruir la familia. Jesús nos dice, la gran ley para el hombre siempre será el amor, la compasión, el perdón, el servicio y la misericordia. Hoy, Señor, quiero sentirme reconocido, liberado, salvado por ti. Señor, aléjame de esas falsas seguridades, pensar que ciertos cumplimientos religiosos me hacen justo y perfecto ante ti. No es la misa por la misa, no es la novena por la novena, no es el encender una veladora por encender una veladora, no es santiguarme por santiguarme. Todo esto tiene un espíritu, una esencia, y es vivir el amor de Dios en el amor a la propia vida y sobre todo en el amor a mis hermanos más necesitados de ser amados. Señor, que no me refugie, que no me fugue, que no me escape en falsas seguridades religiosas, diciendo que estoy cumpliendo la ley, pero violando claramente su espíritu. Que no sea como el jefe de la sinagoga del Evangelio de hoy, que escandalizado, el muy hipócrita, el muy fanfarrón, que porque Jesús sanaba en sábado y la ley ritual mandaba que en el Shabbat, en el descanso religioso, nadie trabajara. Que la Sagrada Escritura nos dice que la mirada de Dios es diferente de la mirada humana. En efecto, el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, nos dice que el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Hoy reconocemos que los hombres judíos en tiempos de Jesús, rompiendo con estos paradigmas antropológicos, donde se mira con indiferencia el dolor de los demás, nos enseña tres nuevas miradas que nos hacen más justos, más rectos y más libres. Primera mirada de Jesús frente al dolor. Miremos el sufrimiento humano sin acostumbrarnos. Hoy en nuestras grandes ciudades, en América Latina y en el mundo, hay muchos sufrientes. Hay en la calle drogadictos, mendigos, paralíticos. Pero nosotros, en nuestros afanes y compromisos, en ires y venires, en el downtown o centro de nuestras grandes ciudades, hacemos parte del paisaje aquellos sufrientes. Los dejamos de ver, en otras palabras, los invisibilizamos.
Tal vez sin ser conscientes, les quitamos su dignidad de hijos de Dios al ignorarlos o excluirlos. Jesús, de manera deliberada, por encima de una mujer que hacía parte del paisaje de los enfermos de su tiempo, se detuvo en ella, la miró y tuvo la decisión firme de acompañarla, entrar en contacto con ella y sanarla. Pero hay una segunda mirada de Jesús frente al sufrimiento, y hay que mirar el dolor más allá de los convencionalismos humanos, más allá de las generalizaciones por la raza, el género, la religión o la nacionalidad. Este ejemplo que deseo presentarles va a ilustrar muy bien esta forma de discriminación a la hora de nosotros mirar el dolor de los demás. El mundo se ha conmovido hace pocas semanas por las muertes violentas de un francotirador en Las Vegas, Estados Unidos, o también los muertos en un atentado terrorista en Londres, París o el llamado primer mundo opulento. Nos parece que esos muertos del primer mundo son muertes más graves, más destacables, pero encontramos que los grandes medios de comunicación nos presentan la crónica y el registro de los muertos de Afganistán en Asia, Sudán o Somalia en África, Etiopía por hambre, otros lugares por terror. Nos parecen que son muertes menos graves, que fueran personas, hombres o ciudadanos de segunda categoría, por eso menos dignos de tener cobertura mediática en medios de comunicación, porque no pertenecen al mundo opulento. El Papa, especialmente este Papa Francisco, nos invita a mirar y a compadecernos de aquellos que nadie mira, que mueren en silencio ante la indiferencia de muchos que nos llamamos cristianos. En una tercera mirada de Jesús frente al dolor, nos invita a Jesús a mirar el dolor, el sufrimiento, más allá de las leyes humanas. El jefe de la sinagoga judía no se alegra propiamente porque Jesús cure a la mujer encorvada, enferma por 18 años. Paradójicamente se indigna, se fastidia, se molesta porque Jesús ha curado en día sábado, violando la prescripción legal religiosa de la época. Hoy, 2000 años después, encontramos leyes tributarias de los gobiernos, leyes bancarias de las grandes entidades crediticias, reglamentos de las empresas prestadoras de servicios públicos que muchas veces ponen sus leyes, sus políticas y sus reglamentaciones por encima del bienestar del hombre, lo que contradice el espíritu de Jesús, el espíritu del Evangelio. Es que la norma máxima de Jesús, el criterio fundamental de la vida de Jesucristo, fue hacer el bien a todos los seres humanos por encima de las leyes. Nunca será un atentado contra la voluntad de Dios dignificar a un hombre, sanarlo, promoverlo. Señor, dame libertad, dame luz y sabiduría para entender estas tres miradas frente al dolor. 1, sin acostumbrarme a él. 2, por encima de prejuicios o convencionalismos del género, religión, nacionalidad de primer o tercer mundo. 3, mirar el dolor del hombre más allá de las leyes humanas. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Háblame, María de